lo que está ocurriendo hoy puede tener un impacto que dure varios años. Analistas incluso hablan de que si, digamos, en 4 años, 3 años, ¿no?, cuando ocurran las nuevas elecciones en Estados Unidos, sale un presidente demócrata, republicano, incluso verde, lo que sea, que regrese a Estados Unidos a su posición inicial, no la de siempre, la que tiene después la Segunda Guerra Mundial. Incluso esto no puede ser suficiente porque genera un sentido de desconfianza por parte de la comunidad europea, en tanto se puede pensar desde la comunidad europea de que Estados Unidos entonces depende de su posición de quién esté en el mandato, algo que hasta ahora no había estado en juego. Siempre la postura de Estados Unidos con Europa ha sido la de aliados. Pero bueno, obviando esta parte, hay algunas ideas que me gustaría comentar, que primero, más allá de las noticias, ¿no?, porque esto no para. Antes de grabar este programa estaba saliendo la noticia de que la empresa de satélites de Elon Musk, ¿cómo se llama? Starlink. Starlink, ajá, complicado para decirlo, había suspendido, anunció Elon Musk que iba a suspender el acceso de los ucranianos a las informaciones vía satélite para que no pudieran responder rápidamente a los ataques rusos, al mismo tiempo que no le canceló el acceso al servicio que le da a los rusos. Es decir, esto no para. Pero hay algunas ideas aquí que son como trasfondo, ¿no?, que son teóricas, o teóricas no, generales, cosmovisivas, que es el contexto de todo esto. Hay mucha propaganda en las redes, incluso de un extremo y de otro, y lo cierto es que ha habido acuerdos de desarme, acuerdos de no inclusión de Ucrania o acercamiento de Ucrania a la OTAN. Ha habido violación de acuerdos realmente por parte de la comunidad europea, por parte de la comunidad rusa. Es decir, aquí no se trata de un bueno y un malo, se trata en realidad de que hay un país en peligro. Ya da igual si en el año 94, en el año 98, quién violó primero qué acuerdo. Eso es una realidad, más allá del compromiso que sí tiene firmado Estados Unidos con Ucrania, que evidentemente Donald Trump lo está ignorando por completo. Es decir, no solo una tradición y una alianza estratégica, sino una parte, digamos, firmada. Más allá de todo esto, hay un país que está en peligro y la región europea se siente, la comunidad europea se siente en peligro, y eso es una realidad. Eso está por encima de cualquier proceso en el cual uno u otro se saltó un acuerdo. Lo otro es que si hay que asumir una especie de posición en todo esto, hay que recordar que la penetración ideológica de la URSS comunista y después, bueno, la URSS comunista, obvio, y después Rusia, no ha cesado. Quizás en los años 50 hubo una política de la internacional comunista de ser menos agresiva, de jugar a la democracia entre los países, como en el caso de Cuba, por ejemplo. Los comunistas cubanos en la década del 50, cuando ellos jugaban, una manera de decir, participaban de la democracia. Hay que recordar que incluso apoyaron al dictador Fulgencio Batista en unas elecciones, pero después esa postura se tornó mucho más agresiva y la penetración cultural de los rusos, los soviéticos antes, no, en todos los países del mundo se notaba. Había la famosa editorial Progreso, inundó de manuales soviéticos y de ladrillos impronunciables, de esos llenos de dogmas comunistas, inundaban las democracias de esa propaganda, sobre todo América Latina. Eso es real. También lo intentaron hacer con Europa, mientras que a la URSS no entraba lo que se conoce como propaganda, vamos a poner comillas, propaganda occidental o sin comillas. Es decir, había un proceso detrás. Exacto, había un proceso de propaganda y penetración significativo. Esto para poner en contexto el tema de quién violó qué acuerdo primero. Bueno, la penetración propagandística rusa, soviética previamente, siempre ha estado ahí. Y Europa tiene necesidad de defenderse, y esto es una realidad. Más allá de que, insisto, quién saltó qué acuerdo primero, porque hay personas que intentan justificar la agresión rusa en esos términos. Yo, bueno, ve de ahora y di a los ucranianos o a los europeos que no pueden defenderse porque hubo un salto en algún tipo de acuerdo, más allá de que la postura de Putin ha sido extremadamente expansionista y ha corrompido algunas burocracias europeas, como es el caso que siempre menciono en otros espacios del Deutsche Bank, que prácticamente los oligarcas rusos, esto está documentado, es público, no es conspiración. El Deutsche Bank fue prácticamente comprado en términos de corrupción por parte de los oligarcas rusos. Entonces, regresando al tema para no desviarme mucho, hay otro elemento aquí que para mí es clave, Sender, que es lo que está detrás y lo que hace que muchas personas apoyen estas políticas de Donald Trump, y es el hecho de que el gasto público de Estados Unidos o la ayuda en materia de defensa, hay que recordar siempre que el gasto público, y esto me remito a un
iba a decir tronco, a un tronco de economista libertario, pero de verdad, no de estos que hay ahora que repiten memes y son unos incoherentes todos, como dice coloquialmente, un tanque de los libertarios de verdad, Joseph Schumpeter, que además trabajaba aquí en la Academia Americana, escribió que la guerra no es deseable, pero que la guerra es un elemento altísimamente dinamizador de la economía. ¿Por qué? Porque el gasto, la ayuda que da Estados Unidos a Ucrania, que además no es ni siquiera mayoritaria, era muy pareja en términos matemáticos la que daba la Comunidad Europea, la que daba Estados Unidos a esa guerra, que hay un bulo de que Estados Unidos es el que más pagaba. Esa ayuda, más del 70%, se traduce en compras para empresas norteamericanas y esto tiene que ver mucho con la respuesta europea y es que ahora, ante esta situación de la retirada de la ayuda norteamericana, la Comunidad Europea ha aprobado una ayuda, rectifícame, entre 800.000, 900.000 millones de dólares. 200.000 millones. Ya olía a poner dinero de más, no es fácil. Una ayuda significativa que además se va a traducir en compras para empresas armamentísticas locales. Es decir, Estados Unidos acaba de perder o está perdiendo uno de sus pilares dinamizadores de su economía durante décadas, que es la industria armamentística, que tiene un altísimo efecto multiplicador hacia adelante y hacia atrás. Es decir, genera empleo, genera trabajo, genera encadenamientos productivos y todo ese efecto de crecimiento ahora se va a desplazar hacia Europa. Yo sé que muchas veces se entiende el gasto público como si fuera un saco con un hueco abajo que se le sale el dinero. En realidad el gasto público, si se queda dentro del país, es como si fuera una inversión, es literalmente una inyección de dinero de todos, porque el dinero público es de todos, al sector privado. Lo que habría que cuestionar siempre es hacia qué parte del sector privado, pero siempre va a ir al sector privado generando empleo. Yo siempre me refiero cuando se traducen compras estatales, se inyecta al sector privado y eso lo va a aprovechar Europa. Lo que quiero decir con esto es que aunque esté el alarmismo del gasto público que va a desangrar a los contribuyentes, sí, y va a retornar después al mismo tiempo, siempre que no haya corrupción por medio, por supuesto. No es el caso, no es lo que caracteriza a Europa, aunque también la hay, por supuesto. Y va a retornar en forma de crecimiento y dinamismo económico por valor inicial de, rectifícame, se me olvidó el número de nuevo, esto no es normal, 800.000 millones. 800.000 millones. Era eso lo que te quería comentar. Sí, claro, bueno, hay que recordar también que todas estas empresas pagan impuestos, o sea, es un dinero que va a retornar de una manera u otra, tanto de las grandes empresas como los propios trabajadores. Entonces, en este sentido, es un ganar-ganar, se pudiera entender de este modo, y espero entonces en la sucesión de los días, creo que ya veremos a qué término se llega. Yo creo que sí, Europa, como te repito, con la excepción de Hungría, con su primer ministro Víctor Orbán, que es un poco más pro-Putin, ha estado a la altura del conflicto, era como dice la canción, como se dice coloquialmente también. Y entonces creo que Ucrania sí, lo que sí hay que estar seguro que Ucrania es un punto muy relevante respecto a la geopolítica y una manera de contener la influencia nefasta del totalitarismo en Europa.